Buenos días con todos. Un gusto tenerlos el día de hoy. Gracias, Fátima. Buenos días. Está, ya tenemos la opción de compartir pantalla. Buenos días, Carlos. Gracias. Una consulta. Nosotros sí ya terminamos hasta modelo de flujo circular, ¿correcto? O sea, hogares, consumidores, mercado de factores, mercado de bienes. Los hogares van al mercado de factores a vender sus productos, ¿sí? Para comenzar directo con la semana 4 o nos faltó ver esa última partecita de mercado de factores y mercado de bienes, modelo de flujo circular. Hogares, consumidores, hogar va al mercado de factores productivos, la empresa también compra y luego produce bienes, lo lleva al mercado de bienes, vende, ¿no? Ese tema se llegó a tocar, a completar, ya quedaríamos con ese tema finalizado. Por favor, quisiera ir unos comentarios. Buenos días, buenos días. Buenos días, Milani. Sí, por favor. A ver si me pueden comentar esa partecita. Si no, para comenzar directamente con la semana 4, que es oferta, demanda y de todas maneras la voy a descargar, voy a abrir por si acaso. Nos quedamos, dice, en clasificación del capital. Ya, entonces vamos a ver la semana 3 para continuarla. Muy bien, entonces, acá tengo la separata, derecho público, clasificación del capital, ya. Muy bien, entonces, en la clasificación del capital había dos enfoques. Aquí no, bueno, en realidad no es neoclásico, debería ser clásico, de acuerdo a la separata. Y el capital acá significa dinero para comprar factores productivos. Eso es capital, ¿no? Recuerden que el capital, el factor capital, ¿no? El factor capital, el factor productivo capital puede ser la maquinaria, o sea, los llamados bienes de capital, ¿no? O también puede ser, pues, simplemente el dinero. A esos dos objetos se le llama capital. Entonces aquí, pues, aquí se refiere al dinero. Por lo tanto, hay dos enfoques, ¿no? Dos clasificaciones. Los clásicos clasificaban a ese dinero como el capital para comprar máquinas, ¿no? Justamente acá tiene que ver, ¿no? Su criterio es rotación, ¿no? O sea, se refiere a qué es lo que rotación significa el inventario, ¿no? El inventario, qué es lo que compramos con regularidad, qué es lo que normalmente se va a tener que adquirir cada vez que queremos producir. Y tienen razón, ¿no? O sea, el capital fijo, el capital que ya normalmente no se compra en cada vez que iniciamos la producción, sino que se compra una vez y dura mucho tiempo, son las maquinarias, son las máquinas, la maquinaria. Entonces, por eso el capital fijo incluye solo las máquinas. Y el circulante, o sea, el que se renueva, el que circula, el que va cambiando, ¿no? El que siempre voy a comprar, son los insumos y el trabajo. Entonces, estos son
bienes que hemos comprado, pero que van a ir cambiando, ¿no? O sea, aumenta, disminuye, compro más, compro menos. Según los marxistas, es de acuerdo a lo que crea valor, por eso es que cambia su enfoque, ¿no? No de acuerdo al inventario, sino de acuerdo a aquello que necesito para crear valor. Entonces, lo que realmente crea valor y es variable es el trabajo, ¿no? Es la fuerza de trabajo. Entonces, en el capital variable es solo el trabajo, solo el trabajo. Y en el capital constante, o sea, digamos, lo que crea valor constantemente, o sea, cuyo aporte de valor es constante, es eso, ¿no? O sea, acá no se trata de que necesito más o necesito menos, sino se trata de que su aporte a la creación de valor es variable, ¿no? Puede crear más valor, puede crear menos valor. Aquí su aporte es constante, ¿no? Ya, las máquinas ya se sabe cuál es su productividad, su función, te va a entregar la misma cantidad de valor. Máquinas y insumos. Ya. Muy bien, creo que ese momento ya lo mencioné, esto es para recordar. Bueno, tendríamos el capital lucrativo. El capital lucrativo simplemente es el capital que genera un lucro sin un momento, por favor. Ya, disculpen. Muy bien, entonces el capital lucrativo dice no participa en la producción. O sea, no es el capital, ¿no? Que genera el capital. Vamos a cambiar acá. ¿No? Es el capital que genera beneficios sin participar en actividades económicas, ¿no? ¿No? Sin participar en estados económicos. Por eso habla de alquiler, ¿no? El alquiler, propiamente dicho, no es una actividad económica, o sea, no produce un nuevo bien o servicio, ¿no? O sea, simplemente se invierte en un stock, entonces no participa en la producción. Por lo tanto, tendríamos ahí el alquiler de terrenos, departamentos. También se tendría aquí a los prestamistas, ¿no? Tienen un capital que le genera un beneficio, ¿no? Que le genera un beneficio. Muy bien, el comercial es el capital acumulado, es el capital acumulado en la compra-venta de bienes. No, nada más, o sea, es el capital que se acumuló en el comercio, punto. Entonces, con ese capital se utiliza para seguir comprando mercancías, para seguir incrementando el negocio, ¿no? Entonces, una persona, bueno, tiene un dinero, compró bienes, lo vendió más a mayor precio, puede volver a comprar otra vez bienes y de repente puede aumentar un poco más la cantidad de bienes que ha comprado porque tiene la diferencia, ¿no? Que ha obtenido y así va generando un mayor capital, un mayor dinero. Entonces le llaman capital comercial. El capital financiero, como su nombre lo dice, es todo aquello que está en los bancos. Nada más. No, eso sería todo. Todo el dinero que circula a través del sistema financiero, ¿no? O que es utilizado por el banco o que tiene su origen en el banco, es captado por el banco, ¿no? Capital financiero. Bueno, papel de producción lo voy a dejar. Muy bien, ahora sí entramos aquí. Este es el punto que quería mostrar. Muy bien, entonces en el modelo flujo circular tenemos a dos grandes actores, ¿no? Tenemos a las empresas,
a los consumidores que son llamados polos económicos, ¿no? O sea, los hogares o consumidores, ¿no? Y las unidades de producción o las empresas. Y reciben el nombre de polos económicos, ¿no? Los extremos. Son los extremos a través de los cuales fluye los bienes y fluye el dinero. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los consumidores, dice, son unidades de consumo y poseen poseen y venden factores de producción. O sea, quiere decir que tienen un doble papel en la economía, ¿no? O sea, tienen un doble papel en la economía, ¿no? O sea, son unidades de consumo, o sea, consumen y son propietarios de los factores productivos, ¿no? Consumen y son propietarios de los factores productivos. Bien, entonces, ahora, aquí hay dos grandes cosas que vamos a ver aquí. Tenemos dos grandes mercados. Uno es el mercado de bienes y servicios y el otro es el mercado de factores productivos, ¿no? O sea, los mercados se pueden agrupar en dos grupos, ¿no? En dos grupos. Los bienes y lo que se necesita para producir bienes. O sea, ya, estos son los bienes, los satisfactores de necesidades, el objeto de haber tomado tantas molestias, de haber realizado tantas actividades, el objeto de estudio de la economía, y también los mercados donde yo obtengo los recursos, los insumos para producir esos bienes. Ahora, ese es un punto. El otro punto muy importante en este mercado es que todos, y eso piénsenlo de esa manera, ¿no? Es una cuestión de una reflexión de la lógica, todos necesitamos obtener ingresos y luego necesitamos gastar esos ingresos, ¿no? Para obtener los bienes que necesitamos. ¿Ya? Muy bien, entonces desde ese punto de vista, voy a ir, el dinero y los bienes se consiguen solamente en los mercados, ¿no? Solamente en los mercados. Por lo tanto, en un mercado, el consumidor obtiene sus ingresos y en el otro mercado obtiene sus gastos, realiza sus gastos. La empresa de la misma manera. En un mercado es donde obtiene sus ingresos y en el otro mercado tiene que comprar lo que necesita. O sea, tiene que gastar ese dinero, va a realizar un gasto. Entonces todos, para vivir, ¿no? Nosotros tenemos que, van a ver, ¿no? Sus papás, sus hogares, ¿no? Trabajan para obtener ingresos y luego con ese dinero pueden comprar las cosas que necesitan. O sea, van a otro mercado, ¿ya? Entonces, simplemente acá hacemos la diferenciación, que los ingresos se obtienen en un mercado y los gastos se realizan en otro mercado. Son los dos grandes mercados que existirían, ¿no? Porque nuestra economía o la economía está organizada para satisfacer bienes, ¿no? Y los bienes son los únicos que satisfacen necesidades, ¿no? Muy bien, entonces el consumidor necesita obtener, ¿no? El consumidor necesita dinero para comprar bienes y servicios. Ese es su objetivo. Entonces, para eso sale a vender, ¿no? Entonces, el consumidor se dirige al mercado de bienes y servicios, ¿no? ¿Ya? El consumidor se dirige al mercado de bienes y servicios como la oferta. ¿La oferta de qué? La oferta de trabajo, tierra y capital, o sea, de factores productivos.
Entonces va a vender esos factores productivos. En este mercado de factores productivos está pues el mercado laboral, ¿no? El mercado de trabajo, está pues el mercado de materias primas, ¿no? Y está el mercado de capitales, ¿no? Esos serían los tres grandes mercados que vemos ahí. Entonces, en el mercado laboral, los hogares son la oferta, ¿no? Entonces, eso también es un punto a saber, ¿no? Los hogares constituyen la oferta de trabajo, ¿no? Llévense eso, muchachos, llévense eso. Eh, los que ofertan trabajo no son las empresas. Los que ofertan trabajo son las familias, son los hogares, son las personas, son las que ofrecen trabajo, ofrecen horas de trabajo, ¿no? Las empresas lo que hacen es comprar ese trabajo, o sea, las empresas demandan trabajo. Las empresas son las que necesitan a los trabajadores, no es al revés. Ahí hay un problema de lenguaje, ¿no? Es un problema de lenguaje en a la hora de publicar estos avisos, ¿no? Las empresas dicen, oh, oportunidad laboral, ¿no? No, no es una oportunidad, ¿no? No es que la empresa te está ofreciendo, pues, te está haciendo un favor, ¿no? La empresa necesita una persona que cumpla esas funciones. La empresa no ofrece trabajo, la empresa demanda trabajo, compra trabajo. No sé si esa mentalidad tendrá algo que ver pues con la forma en la que muchos empresarios o empresas tratan a sus trabajadores, ¿no? Que a veces los tratan como si, bueno, pues como si fueran personas pues irresponsables, ¿no? Personas que no quieren trabajar, que no cumplen con sus tareas y que hay que estar pues siempre pues no sé, con el látigo ahí, ¿no? Obligando a las personas que las empresas no pueden ser amables con los trabajadores, no los pueden tratar con respeto, ¿no? Uy, un ratito, por favor. Se me va a cortar, se va a apagar la máquina y ahí sí la canción. Ya. Muy bien. Entonces, ya, esa sería, por lo tanto, en el mercado laboral, ¿no? Y en el mercado de materias primas igual. Entonces, los consumidores van como ofertantes, van como vendedores, y la empresa compra esos factores, ¿no? Demanda esos factores. Entonces la empresa tiene que pagar, ¿no? La empresa paga salarios, paga beneficios, paga los factores productivos que ha comprado. Entonces la empresa compra factores productivos para producir bienes y servicios. Entonces quiere decir que para la empresa esto es un gasto. Y lo que es un gasto para la empresa, digamos que la empresa gastó 500 soles, es lo mismo, ¿no? Porque acá, bueno, hay una cosa que no he mencionado, pero, ¿no? Pero, en este modelo, en este mercado, esta es una economía cerrada. Es una economía cerrada.
¿no? No tiene Estado, no hay Estado, por lo tanto, si no hay Estado, ¿qué es lo que no va a haber? ¿Qué es lo que no se va a descontar de estos 500 soles? No se va a descontar impuestos. No tiene Estado, no va a haber impuestos, ni sistema financiero. O sea, no hay ahorro. Por lo tanto, la cantidad de dinero que reciben las familias también serán 500 soles. También recibirá eso. Muy bien, entonces las familias venden los factores productivos, reciben sus ingresos, este dinero va aquí, ¿no? Lo que para las familias es un gasto, para las empresas es un ingreso, ¿no? Es un ingreso. Es un ingreso. Ahora, entonces, con este dinero, las familias van al mercado, ¿no? Porque como dije, no hay Estado, no hay sistema financiero, no hay impuestos, no hay ahorro, por lo tanto, lo que yo recibo es total, completo, y lo voy a gastar todo, pues no hay donde ahorrar. No hay aquí que me lo guardo, no hay debajo del colchón, no. Si no hay sistema financiero, no se puede ahorrar. Entonces va a llevar este dinero al mercado. Las empresas han tomado, ¿no? Han recibido los factores productivos, los han combinado, han contratado y pueden ir al mercado a vender, ¿no? Bienes y servicios. O sea, van al mercado como, la demanda no, van al mercado como la oferta, ¿no? Entonces van al mercado a llevar sus factores productivos, y esos factores productivos irán al mercado, tendrán como origen las familias, que son los que demandan, ¿no? Son los que demandan. Entonces, ¿con qué van a pagar eso? Van a pagar con lo que recibieron por su trabajo. Y entonces, ese dinero termina de servir como ingreso, ¿no? Como ingreso para las empresas. Entonces, para la familia esto es un gasto, ¿no? Aquí es un ingreso, y es un gasto, y recibe también aquí los 500 soles, ¿no? Y entonces tiene aquí un ingreso de 500 soles. Muy bien, entonces lo que se va a tener aquí es un flujo, ¿no? Es un flujo donde primero comienzo vendiendo mis factores productivos, se convierten en bienes, se lleva al mercado, se convierten en bienes que finalmente regresan a las familias. Las familias entonces venden, obtienen ingresos, compran los bienes, entonces el dinero sigue la ruta contraria, ¿no? El dinero surge acá, el flujo real, ¿no? O sea, al vender aquí y el otro al comprar, le está pagando. Con ese dinero va al mercado, con ese mismo dinero paga las empresas. Las empresas, con el dinero que reciben de las familias, pagan con ese mismo dinero, de nuevo le pagan a las familias, y las familias otra vez pueden ir al mercado, y así se repite este modelo de flujo circular. Se va a repetir este modelo. Muy bien. Entonces, nada más es esto. Aquí hay dos grandes cosas que hay que repartir. Uno, hay un flujo azul, ¿no? Que sería el flujo real de la economía,
y hay un flujo color rojo que sería el llamado flujo monetario de la economía. ¿Sí? El flujo monetario. Esto en realidad nos sirve muy bien para explicar una cosa. Bueno, lo que es flujo puede ser cambiado con la palabra sector. Entonces la economía está dividida en dos grandes sectores, en el sector real y el sector monetario. Entonces normalmente debería haber igualdad entre estos dos sectores. Eso sería lo normal. Pero ¿qué pasa? Que a veces no hay igualdad porque el sistema financiero, cuando existe el sistema financiero, desvirtúa esta igualdad, este equilibrio que debería haber, o sea, debería haber tantos bienes y factores, debería ser igual a la cantidad de dinero que circula, ¿no? O sea, y eso se ve también. Si es que aquí yo tengo 500 soles, significa que el valor de los bienes y servicios debería ser 500 soles, deberían ser iguales. Pero eso solo se cumple cuando no hay sistema financiero. Cuando hay sistema financiero, no hay un equilibrio, no hay una igualdad, ¿no? Exacto. Y eso, bueno, en un sistema regulado, mal vigilado, el peruano, por ejemplo, es un sistema regular, debería cumplirse, ¿ya? Pero, por ejemplo, en países ricos, sobre todo, pues, prácticamente hablando de Estados Unidos, hay un desequilibrio brutal, abismal, entre el sector real y el monetario. El sector monetario es muchísimo más grande que el sector real. Y por eso muchas veces terminan ocurriendo las crisis económicas. Porque la cantidad de dinero que tú tienes, ¿no? El dinero que circula, lo que utiliza la gente, no se corresponde con lo real. Hay menos bienes. Y entonces cuando finalmente el sector real ya no puede responder, todo se cae como un castillo de naipes, ¿no? O sea, el sector monetario es armar sobre arena, ¿no? Construir sobre arena, ¿no? Es débil. Basta que aparezca la especulación, basta que aparezca algo que perturbe eso y se desmorona. Muy bien. Entonces esto hasta aquí lo voy a dejar. Ya aquí, bueno, en el presupuesto familiar, aquí estos son criterios, ¿ya? Estos son criterios. O sea, aquí son criterios, ¿no? Estos criterios son enfoques, ¿no? O sea, cuando utilizo la renta absoluta, la renta absoluta se utiliza para decidir gastos de corto plazo, ¿no? O pagos únicos. Oye, me quiero comprar un televisor al contado, me quiero comprar un auto al contado, o me quiero, bueno, quiero comprar, pues, no sé, quiero ir al cine, ¿no? Un pago único, un pago de corto plazo. Ahí utilizo, ya, está bien, me alcanza para comprar ese televisor, ese sillón, etcétera, ¿no? Y el ingreso permanente se utiliza como criterio para decidir gastos, gastos de largo plazo, ¿no? O sea, gastos a los cuales tengo que afrontar en muchos periodos, ¿no? El mismo gasto, o pago a plazos, ¿no? O plazos, o compromisos, ¿no? Que se va a asumir durante mucho tiempo. Entonces yo me preguntaría, oye, ya, no me preguntaría cuánto gano ahora, sino me preguntaría, lo que recibo va a permanecer en el tiempo. O sea, mis ingresos, pregunta, ¿no? Mis ingresos permanecen en el tiempo. Permanecen sin cambios, ¿no?
O sea, voy a ganar lo mismo para poder asumir este gasto, la compra de una casa, no sé, pues el pago de una pensión de estudios. Entonces, eso permanece en el tiempo. Eso es lo que tengo que preguntarme cuando tengo gastos de este tipo. Bueno, aquí en gastos, los gastos fijos se pueden reducir, aquí está mal, y no pueden desaparecer, ¿ya? Por ejemplo, el pago de la luz, el agua, los alimentos, son bienes indispensables. Entonces, estos los puedo reducir, sí, puedo pagar menos luz, puedo agua, pero nunca voy a dejar de pagar, no pueden desaparecer, ¿no? En cambio, los gastos mensuales serían, pues, pueden ser seguros de vida, pueden ser, pues, la educación, ¿no? Son gastos que no pueden desaparecer, pueden desaparecer, ¿no? En algún momento puedo dejar de pagar el seguro de vida, ¿no? Puedo dejar de estudiar, etcétera. Entonces, son gastos que sí van a poder desaparecer, o sea, son bienes que, si bien es cierto, son importantes para la vida, son importantes para el bienestar, digamos que puedo prescindir de ellos, ¿no? Son como necesidades secundarias, si me quieren llamar así. Y los discrecionales son, bueno, totalmente prescindibles, ¿no? Son, pues, son el entretenimiento, las banalidades, o que estaría, pues, el cine, no sé, pues, Netflix, no sé, pues, un paseo, un viaje, aunque los viajes creo que a veces lo clasifican en mensuales. Entonces son restaurantes, comida en restaurantes, ¿no? No los alimentos, estos son alimentos en casa. Muy bien, ya. Bueno, no me quiero alargar mucho en esto, vamos a pasar a nuestra clase aquí. Ya, a ver, esto de acá, vamos a comenzar por la demanda. Entonces, ¿qué pasa con la demanda? Con la demanda, yo voy a tener dos, voy a tener dos, voy a tener dos grandes conceptos, ¿no? Uno es la cantidad demandada y otra es la demanda. Son dos grandes conceptos. Entonces, la cantidad demandada es lo que comprarías, pues entendido como lo que compras, hoy, ¿no? Ahora, ¿no? A un precio determinado. Así puedes entender la cantidad demandada. Entonces, cuando tú vas a un supermercado, tú vas al mercado, tú, ¿qué es lo que haces? Tú ves el precio del producto y de acuerdo al precio del producto, tú determinas una cantidad, ¿no? Tú decides comprar una determinada cantidad. Entonces, esta es una cantidad demandada, ¿no? Es una cantidad demandada. Esta que es una cantidad demandada. Y como ves, hay varias cantidades demandadas, ¿no? Hay conjunto de cantidades demandadas. Por eso es que todo esto, ¿no? ¿no? Todo este conjunto se le llama demanda. Demanda, ¿no? Bueno, en este caso sería pues una tabla de demanda. Es la tabla de la demanda, ¿no? O sea, es el conjunto de todo lo que comprarías. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque el precio puede tomar muchos valores, ¿no? O sea, el precio es un concepto, es una variable que puede
tomar muchos valores, ¿no? El precio varía de acuerdo a distintos factores, ¿no? En un mercado. El precio es un concepto variable, ¿no? Es un concepto influido por, ¿no? Influido por factores, pues, externos, ¿no? Entonces, el precio puede cambiar. El precio puede cambiar. Ya, entonces, hoy yo compré, ¿no? Hoy el precio está $1.50, entonces yo decidí comprar 2.1, cantidad de un bien. Pero mañana el precio puede ser 1.25, entonces yo decidiré comprar otra cantidad. Pasado el precio puede estar $1, entonces yo decidiré comprar 4, ¿no? Voy a decidir cambiar una cantidad. Por lo tanto, si el precio cambia, ¿no? La cantidad cambia, ¿ya? Si el precio cambia la cantidad. Si cambia el precio, cambia, entonces cambia la cantidad comprada. ¿Ya? Eso es muy importante, va a cambiar la cantidad. Muy bien, entonces, ¿cómo lo veo también esto? Yo lo puedo graficar esto, ¿no? Entonces tengo otra vez la demanda, que sería toda la curva, todo eso sería la demanda, y la demanda está formada por puntitos, ¿no? Cada uno de estos puntitos, ¿no? Esto es geométrico, ¿no? Una línea es un segmento, ¿no? Es una línea, está formada por dos puntos y se llama línea al segmento que une dos puntos, ¿no? Esa es una línea. Entonces, igual, la demanda es una línea formada por puntos. Y cada punto representa una cantidad, ¿no? Representa una cantidad. Cada punto representa una cantidad. Entonces, la demanda está formada por cantidades. Entonces, la demanda es una relación. La demanda es una relación de, ¿no? Es una relación de precios y cantidades. Muy importante esto, ¿no? El precio solo influye sobre la cantidad comprada, ¿no? Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Entonces, voy a insertar una nueva diapositiva. Ajá, muy bien. Ahora, la pregunta del millón aquí sería, ya, pero ¿por qué específicamente es 2.1? ¿Por qué no es una cantidad mayor? ¿Por qué no es 4 aquí? ¿Por qué es 2.1? ¿Por qué específicamente este número? ¿De qué depende que sea 2.1? ¿Por qué no fue 3.1? ¿Por qué no fue 4.1? Entonces, eso podemos contestarlo, ¿no? Digamos que yo tengo mi tabla de demanda, ¿no? Entonces aquí tengo los precios y aquí colocaré las cantidades. Entonces yo voy al mercado y tengo un conjunto de precios. Recuerden, los precios
son variables, ¿no? Porque varían, ¿no? Son variables independientes, ¿no? Lo determina el mercado, ¿ya? Eso es muy importante saber. Entonces yo ya sé de antemano los precios. Imaginemos que los precios son pues 2, son ¿qué más sería? 3 y son 6. Esos son los precios, ¿ya? Entonces la gran pregunta del millón sería, ¿y de qué depende la cantidad de este bien? Esa sería la demanda, sería la, no quiero poner la demanda, pero esto sería la demanda del bien X. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se determina esa cantidad? ¿Cómo es que yo compro una determinada cantidad? Entonces yo tengo que fijarme en el presupuesto, ¿no? O también en lo que llaman en el ingreso, ¿ya? Entonces, imagínense que mi presupuesto es de 18 soles. Entonces, lo que yo pueda comprar a este nivel de precios está limitado por este factor. O sea, lo que yo pueda comprar está limitado por el precio y también está limitado por mi ingreso, ¿ya? Lo que quiere decir que la demanda tiene, pues acá como está aquí, tiene distintos factores, ¿no? Todos estos son los factores. El precio es uno de los factores de la demanda. El ingreso también es otro factor y hay otros más que afectan. Muy bien, entonces volviendo a este ejemplo, si yo tengo 18 puedo comprar 9 unidades. Si yo tengo 18 soles y cambia el precio, como ya vi, fíjense, si cambia el precio, se mantiene constante, ¿no? O sea, normalmente si cambia el precio, yo asumo que el ingreso se mantiene constante, ¿no? Entonces, asumo que se mantiene constante. Eso es ese es un factor muy importante, ¿no? Entonces, si cambia el precio, ¿no? O si en este caso aumenta el precio, ¿no? Si aumenta el precio, entonces se asume que se mantiene el resto constante. Que se mantiene constante, si aumenta el precio y se mantiene constante el ingreso, ¿ya? Entonces va a disminuir la cantidad demandada. ¿Cómo se llama a esta condición? Esto se llama el ceteris paribus. Entonces, el ceteris paribus no son unas variables, no. El ceteris paribus es una condición de razonamiento. ¿Ya? Es una condición de razonamiento. Para yo saber lo que realmente ocurre aquí, yo cuando cambie el precio, asumo que el ingreso, que el resto en realidad, no solamente el ingreso, sino el resto de factores, todos estos factores, todos los que ven acá, se mantienen constantes. Si eso ocurre, entonces yo puedo saber qué cantidad es la que sigue, ¿no? Entonces, si yo tengo 18 soles y el precio es 3, yo compraré 6, ¿no? Y de la misma manera, si es 18, yo compraré 3. Muy bien, entonces yo tengo aquí mis cantidades.
Yo tengo aquí mis cantidades. Entonces ya puedo armar mi demanda. Puedo armar este conjunto. ¿No? Puedo armar este conjunto y esta sería mi demanda. Mi demanda, ¿no? Mi conjunto de cantidades. Y que siguen ese razonamiento. Ya. Pero ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurre si cambia el ingreso? ¿Qué pasaría si cambia el ingreso? Entonces ya no es 18, sino ahora es 24. ¿No? Ya no es 18, sino es 24. Entonces se dan cuenta que ya no es de que yo cambie de un precio a otro y yo pase de una cantidad a otro, sino que esto afecta a todos los niveles. Porque mientras seguía siendo 18, la influencia sobre el resto era la misma, ¿no? O sea, yo tengo con 2 y tengo 18, con 3 tengo 18, con 6 tengo 18. En cambio ahora tengo, a cada nivel de precio tengo más dinero. Por lo tanto, a cada nivel de precio voy a obtener mayor consumo, ¿no? Entonces aquí ya no sería 12, sino sería, pues aquí aparece aparecen nuevas cantidades. Entonces ya tengo aquí 12 kilos, aquí tengo 8 kilos y aquí tengo 4, ¿no? Sí, 4 kilos. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, tengo aquí un nuevo conjunto, ¿no? Tengo aquí una nueva demanda porque es un nuevo conjunto. Una demanda que llamaría 2 para diferenciarla de la demanda 1, ¿no? Para diferenciar la demanda 1. Entonces, lo que ha pasado es que si aumenta el ingreso, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido es que aumenta la demanda. ¿Por qué? Porque ahora estoy ante un conjunto mayor. Fíjense, a todos los niveles este nuevo conjunto es mayor que este otro conjunto, ¿no? Tiene en todos los niveles los elementos de este nuevo conjunto son mayores a los elementos del conjunto anterior. ¿Cómo me doy cuenta también? Bueno, si lo grafico, entonces yo tendría aquí, si lo grafico, tendría pues 3, tendría 4, tendría 6, tendría 8, ¿no? Tendría 9 y tendría 12. Ya. Y los precios no van a cambiar, pues 2, 3, 6, ¿no? Muy bien. Entonces yo puedo graficar el primer conjunto, demanda 1, 2,9. Ya está, 2,9. 3,6, 3,6. ¿No? Acá me olvidé decir, ¿no? Estos serían los precios. ¿No? Los precios y aquí estarían las cantidades. Y 6,3. 6,3. Muy bien, entonces ahí tengo las demandas, los puntos, y al unir esta línea de puntos, que son las cantidades, aquí tengo las cantidades, tengo la demanda 1, ¿no? Y si yo utilizo la información de las nuevas cantidades, lo que tengo es que a 2 ya es 12, a 3 es 8, ¿no? Y a 6 es 4. Porque son nuevas cantidades. Entonces,
tengo la demanda 2. Entonces, como pueden ver gráficamente, se trata de una curva que es mayor, ¿no? Entonces, la curva de demanda se desplazó a la derecha, ¿no? Entonces, eso es un aumento. Recuerden que esto pues es una recta numérica, ¿no? Tengo 0, tengo más 1, tengo menos 1, ¿no? Entonces, obviamente, a la derecha es aumento, a la izquierda es disminución, ¿no? Son dos rectas numéricas, ¿no? Un plano cartesiano. Por lo tanto, si yo grafico algo a la derecha, en la recta numérica, bueno, es un aumento, ¿no? Si yo lo grafico hacia la izquierda, si yo lo, ¿no? Imagínense, yo puedo graficar hacia la izquierda, ¿no? Algo aquí hacia la izquierda, entonces hacia la izquierda es disminución, pues, ¿no? Es una disminución. Muy bien, entonces lo que tenemos a continuación es que si aumenta el precio, entonces lo que va a hacer es disminuir la cantidad. Y eso para ambos casos, ¿no? Tanto en la oferta como en la cantidad ofertada se van a cumplir aquí lo mismo, ¿no? Los precios, y eso es algo que deben anotarlo por ahí grande, ¿no? Los precios, en este caso el comportamiento va a ser diferente, ¿no? Los precios solo cambian las cantidades. Entonces, si aumenta el precio, aumentará la cantidad ofertada. Entonces, de la misma manera, aquí aumenta la cantidad, disminuye la cantidad demandada. A esto, pues, es lo que se le llama la ley de la demanda. ¿Ya? Pero para que se cumpla la ley de la demanda, ¿qué debe cumplirse? Para que se cumpla la ley de la demanda, debe cumplirse el ceteris paribus, ¿no? O sea, la condición de razonamiento ceteris paribus. ¿Qué significa eso? Que se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante. Entonces, si yo cambio de precio para que se cumpla que va a disminuir la cantidad, y una disminución de la cantidad, y aquí es un aumento de los precios, se debe cumplir que se mantiene constante, que 18 sigue manteniéndose, porque si ya no es 18, entonces ya no se cumple, ya hay un problema, ¿no? Hay un problema ahí, ya no sabría en realidad qué cantidad es, porque tendría que ver si es que es más fuerte el ingreso o no. Entonces, si cambia el ingreso, como ya lo vimos, no cambia la cantidad demandada, sino cambia la demanda, ¿no? Si cambia los gustos y preferencias, igual, cambia la demanda. Hay un aumento de la demanda, ¿no? Si cambia la publicidad, las expectativas, pero obviamente que sea positiva, ¿no? Una publicidad o unas expectativas positivas. Fíjense nomás qué le ha pasado a la demanda de pescado, ¿no? Hay expectativas muy negativas respecto al pescado en estos momentos. Eso ha desplomado el precio del pescado. La gente tiene un poco de desconfianza, por sobrada razón, pues, ¿no? Entonces, esas expectativas negativas no han hecho que aumente la demanda de pescado, sino por el contrario, la demanda de pescado se ha disminuido, ¿no? La población, es obvio, ¿no? Que el aumento de la población en una determinada región, sin importar su origen, el aumento de la población incrementa la demanda, ¿no? Bueno, luego viene, esto es muy importante, el precio de los complementarios. Si aumenta el precio de los complementarios,
entonces disminuye la demanda. Los complementarios son los bienes que van juntos, que se compran juntos. Si aumenta el precio de los sustitutos, que son los rivales, son los bienes rivales, si aumenta el precio de los sustitutos, entonces aumenta la demanda, ¿no?, también de nuestro rival, porque la gente se pasa a comprar nuestro bien, ¿no? O sea, hay un traslado, dado que el sustituto está más barato. Entonces, estos son los factores que afectan a la demanda. En realidad el ceteris paribus funciona para todo, ¿no? Porque todo se ve una cosa a la vez. Entonces, si yo hablo de gustos y preferencias, es una cosa a la vez y yo estoy asumiendo que el resto se mantiene constante, ¿no? Muy bien. Bueno, ya hemos hablado de la ley de la demanda, y hemos hablado de cambios en la cantidad demandada, cambios en la demanda. Nos faltaría ver la oferta, pero la oferta es rapidito porque es exactamente el mismo razonamiento. Voy a interrumpir aquí, no sé si hay preguntas, tal vez un minutito por responder preguntas, de paso que tomo la captura de pantalla. Crean que lo que existe. Insuficiente calidad de red. Muy bien. A ver, no sé, en 2 minutitos habrá alguna... pregunta ahí, esto es aula 24. Ya, a ver, una pregunta, profe, ¿nos podría ver las claves? Ya, sí, las claves, a ver. Inmediato las claves. Las claves. Las claves, sí. Esas serían las claves. A ver, creo que acá se puede sacar captura de pantalla. No sé. Vamos a ver si puedo poner en el chat. Creo que ahí está. Ya. Muy bien. Listo, muchachos. Gracias. Lo dejo con su clase. Justo me retiro temprano la otra que tengo. Listo, nos vemos.